a 50.000 kilómetros por hora. En el mundo del automovilismo hay historias que trascienden lo deportivo y se adentran en lo inexplicable. Hoy te contamos una de las más extrañas y fascinantes de ellas. La historia de dos pilotos chilenos que aseguraron haber sido abducidos por un ovni durante uno de los rallies más largos y desafiantes de la historia. Capítulo 1. El origen del rally. Todo comenzó el año de 1978. La idea era ambiciosa. Una carrera transcontinental que recorriera 10 países, atravesara selvas, desiertos, montañas y ciudades. El Rally Vuelta a la América del Sur, organizado por el Automóvil Club Argentino y liderado por leyendas como Juan Manuel Fangio, se convirtió en la prueba más extensa de la historia del automovilismo. Casi 28.500 kilómetros, sin GPS, sin celulares, solo mapas, brújulas y mucha valentía. Participaron 57 equipos, pero solo 22 llegaron a la meta. Entre ellos estaba un Citroën GS chileno, conducido por Carlos Acevedo y su navegante Miguel Ángel Moya. Pero ese no fue un viaje normal. Capítulo 2. Los primeros problemas. Acevedo y Moya no venían para ganar. Su objetivo era terminar el rally, representar a Chile y demostrar el espíritu de superación. Pero desde el principio tuvieron problemas mecánicos constantes. En Osorno, tras una discusión con su navegante original, Hugo Prams, Miguel Ángel Moya pasó de ser mecánico a convertirse en el nuevo copiloto. Era una dupla poco probable, pero tenaz. A pesar de todo, seguían adelante, hasta que llegó la noche más misteriosa de sus vidas. Capítulo 3. La noche del encuentro. Eran las 2 de la madrugada en la penúltima etapa del rally. Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya salían de Viedma hacia Pedro Luro, Argentina. Habían avanzado apenas 30 kilómetros cuando ocurrió lo impensable. Una luz cegadora apareció detrás de ellos. Pensaron que era uno de los Mercedes-Benz oficiales, pero esa luz no tenía sentido. Se hizo cada vez más brillante. El auto se levantó unos metros del suelo. El motor se apagó. Y luego, silencio. Cuando volvieron en sí, estaban en una especie de nave. Moya describió ver luces cruzándose, seres pequeños caminando a su alrededor, un túnel de luz y una cúpula con tableros de luces girando. Capítulo 4. El retorno inexplicable. De repente, todo desapareció. Estaban otra vez en su auto, a la orilla de la ruta. El motor aún estaba caliente, pero el tanque principal estaba vacío. Y lo más increíble, faltaba muy poco para llegar a la gasolinera de destino. Pero deberían haber tardado más horas. El odómetro marcaba solo 52 kilómetros recorridos, pero la distancia real era de 159 kilómetros. Es decir, que habían saltado 77 kilómetros. Además, habrían saltado 3 controles de paso obligatorio. Llegaron antes que el resto del pelotón. Estaban pálidos, asustados. El empleado de la estación de servicio recordaría años después cómo bajaron temblando, sin entender qué había pasado. Capítulo 5. Las consecuencias. Al día siguiente, los demás competidores llegaron y se generó un escándalo. Acusaban a Acevedo y Moya de haber tomado un atajo ilegal. Pero en 1978 no había otro camino. Solo existía esa carretera y ninguna más. Entonces, ¿cómo pudieron tomar un atajo por otra carretera que no existía? Las autoridades argentinas, al enterarse,
No tardaron en actuar. Miembros de la Fuerza Aérea Argentina y personas que parecían de la NASA se presentaron ante ellos. Les exigieron silencio absoluto de lo ocurrido. Les confiscaron el auto, la ropa y tomaron muestras. Todo esto fue confirmado por Moya décadas después. Nada de lo confiscado le fue devuelto. Capítulo 6. El silencio y la muerte. Carlos Acevedo nunca dejó de hablar del evento, pero en 1987 murió en un accidente de tránsito. Nunca se supo si eso fue casualidad o consecuencia de lo vivido. Miguel Ángel Moya, en cambio, guardó silencio por 22 años, hasta que en 2000 decidió contar su verdad en el programa chileno Carretera Perdida de TVN. Estuve en una nave, estoy seguro, porque era un lugar que no conocía. Veía imágenes que no había visto jamás en mi vida. Capítulo 7. ¿Fue real o lo imaginaron? ¿Cómo es posible que un auto haya desaparecido y reaparecido 70 kilómetros más adelante en menos de 5 segundos? Para eso, tendrían que haber conducido a más de 50.000 kilómetros por hora. ¿Cómo explicar el testimonio de testigos civiles y policiales? ¿Qué pasó con la ropa y el auto que fueron analizados? En 2020, el caso fue oficialmente desclasificado por la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de Argentina, CEFORA. Fue el primer expediente OVNI en ser revelado públicamente. Capítulo 8. Steven Spielberg y el mundo se interesa. El misterio llegó hasta Hollywood. El cineasta Steven Spielberg, famoso por encuentros cercanos del tercer tipo, expresó su creencia en la historia de los pilotos chilenos, clasificándolo como un encuentro cercano del tercer tipo. Spielberg expresó: no era una historia cualquiera, era un evento que podría cambiar nuestra comprensión de la física, del espacio-tiempo e incluso de la vida misma. Capítulo 9. El legado del rally. El Rally Vuelta a la América del Sur de 1978 es hoy recordado como una de las máximas proezas del automovilismo, pero también como el escenario de uno de los eventos OVNI más documentados de la historia. Cientos de historias surgieron de esa carrera, desde partidos de fútbol improvisados en el Chaco paraguayo, hasta enfrentamientos con indios caníbales en la Amazonía brasileña, pero ninguna tan impactante como la de Acevedo y Moya. Capítulo 10. Reflexiones y preguntas sin respuesta. ¿Viajaron realmente a través de un agujero de gusano? ¿Fueron abducidos por extraterrestres? ¿O simplemente sufrieron una experiencia alterna causada por el estrés extremo? Lo único que sabemos es que nadie ha podido replicar su experiencia. Nadie ha podido explicar cómo hicieron esos 70 kilómetros en segundos para llegar desde el punto donde partieron hasta la gasolinera en ese tiempo. Tendrían que haber conducido a 54.000 kilómetros por hora. Y aunque muchos lo dudaron, nadie pudo probar que mintieran. Epílogo. Un misterio que nos une. Hoy, a 45 años de aquel evento, la historia sigue siendo debatida. Algunos la toman como una anécdota curiosa, otros como una de las pruebas más sólidas de contacto extraterrestre en Sudamérica. Pero más allá de lo que creamos, hay algo que todos podemos aceptar. Esta es una historia de coraje, de aventura y de humanidad enfrentándose a lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias inquietantes. ¿Tú qué crees que pasó esa noche en la ruta argentina? ¿Se puede conducir un automóvil a más de 50.000 kilómetros por hora? Déjanos tu opinión en los comentarios.